buenas noches tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de La Casa en el Planeta. Las conversaciones en casa que en Canal Capital promovemos cada noche de los martes para ponernos al día sobre los temas ambientales, los temas que nos interesan en nuestra ciudad y aquí en la región metropolitana del altiplano cundiboyacense, podríamos decir ya. La semana ha estado pasada por agua. La última vez estuvimos conversando con la profesora Lorena Rodríguez de la Universidad Nacional precisamente acerca de las formas que los distintos pueblos, las distintas culturas que han habitado este territorio utilizaron para adaptarse y convivir con la inundación, porque no estamos hablando de un fenómeno nuevo, ni un fenómeno raro. Cada cierto tiempo los ríos crecen, las temporadas de lluvia son más fuertes y en un ciclo ecológico normal de 100 años, 3, 4 generaciones, las cosas cambian sustancialmente. Hablábamos del sistema de camellones y vallados que inventaron los ingenieros muiscas e incluso probablemente antes que ellos otros grupos humanos, y cómo pasaron al olvido debido al colapso poblacional y al cambio de visión del territorio que trajeron los españoles. Hoy en día, Bogotá es una gran urbe que se sigue inundando y que además tiene pronóstico reservado en ese sentido. Estamos presenciando un incremento sustancial de las lluvias en muchos sectores de la sabana. El IDEAM, el IDIGER nos está mostrando en sus redes de estaciones meteorológicas un noviembre absolutamente atípico. Puede que sea producto o indudablemente producto de la niña, el fenómeno de enfriamiento y calentamiento que cada ciertos años nos llega desde el Pacífico Sur, pero la cosa tiene que ver seguramente con el cambio climático. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a ese tema. Y para ello he invitado a dos grandes amigas que son expertas en el tema de cambio climático y quienes van a profundizar en algunos aspectos que ya habíamos tratado en el pasado, por ejemplo, en el programa con Johanna Cifuentes en el Clima Lab, que nos mostró cómo era la percepción de la comunidad y cómo veía la gente este tema del cambio climático. Ahora queremos mirarlo un poquito desde la academia y, por supuesto, la conexión entre academia y política. Tenemos con nosotros a Sandra Vilardi. Sandra es una reconocida bióloga marina, doctora en ecología y medio ambiente de la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente profesora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y directora de un programa muy especial y muy querido que se llama Parques ¿Cómo Vamos? Su trabajo está enfocado en el análisis de servicios ecosistémicos dentro de los sistemas socioecológicos y la resiliencia, con énfasis en el análisis de humedales. Sandra ha sido muy reconocida por su investigación en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en los ecosistemas anfibios de todo el centro de Colombia. Bienvenida a La Casa en el Planeta, Sandra. Hola Brigitte, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Gracias a ti por acompañarnos por segunda vez y espero que nos divirtamos con María Eugenia Rinaudo, quien es actualmente coordinadora de sostenibilidad en la Universidad EAN. Espero que les suene. Ella es una gran amiga italo-venezolana, licenciada en estudios ambientales, magíster en sistemas de vida sostenible de la Universidad Externado de Colombia. Ella lideró por muchos años el área de investigación en cambio climático y biodiversidad en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y hoy en día es docente e investigadora del Instituto de Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN y nos va a contar acerca de un tema interesantísimo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Bienvenida, María Eugenia, a La Casa en el Planeta. Hola Brigitte, muchas gracias por la invitación. Hola Sandra, ¿cómo estás? Y bueno, un placer estar acá acompañándolos. Bueno, empecemos por algo, digamos, relativamente genérico para entender por qué estamos tan preocupados por el cambio climático. Y tiene que ver con la forma en que lo describimos, la forma en que lo abordamos, cómo estamos entendiendo los colombianos el cambio climático. María Eugenia, comencemos.
Gracias, Brigitte. Pues yo pienso que hay una percepción bastante generalizada de que el cambio climático es una causa de riesgos. Finalmente, el cambio climático tiene efectos catalizadores sobre los sistemas naturales y sociales que ya estamos evidenciando, e inclusive sobre los sistemas económicos. Creo que también el cambio climático ha resultado ser un fenómeno interesante para descubrir que algo como sociedad no estamos haciendo bien, que necesitamos transitar hacia otras formas de vida, formas de producción, formas de consumo que nos permitan pues revertir un poco las tendencias de insostenibilidad. Yo pienso muy particularmente que la gente también ha entendido que el cambio climático está muy asociado a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, al famoso cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y para esto también hay que aclarar que la sostenibilidad tiene que verse como ese buen vivir dentro de los límites planetarios. No podemos desconectar lo que está pasando en Bogotá con lo que está pasando en el resto del mundo, porque finalmente, al ser un fenómeno global, pues tiene unos efectos locales, regionales y nacionales que hay que ver con lupa, ¿no? A todo nivel, múltiple de que eventualmente está representando el cambio climático para nosotros. Lo primero, diría, una perspectiva global. El cambio climático es algo que afecta todo el planeta. Pero claro, como nosotros no vivimos en Azerbaiyán, como no estamos atentos necesariamente a lo que pasa en Filipinas o en la India, pues no sabemos cómo se manifiesta, a menos que las noticias sean dramáticas, ese cambio climático. Pero a mí siempre me da la curiosidad cuando escucho a las personas hablar, cuando escucho a los empresarios, cuando escucho incluso a otros académicos, si realmente entendemos qué significa cambio climático. Sandra. Brigitte, yo creo que Colombia es el país del sancocho y tenemos un sancocho de percepciones del cambio climático. Yo creo que lamentablemente, aunque María Eugenia nos muestra una perspectiva de lo que se ha intentado hacer y de lo que se ha avanzado, son tantas acciones, tanta dispersión de cosas, tanta información y desinformación que realmente tenemos un gran sancocho de lo que es el cambio climático. Y esto muy de la mano a que nos falta un liderazgo institucional, nos falta un liderazgo en política pública para realmente poder aterrizar y armonizar todo lo que se está haciendo y conducir a la sociedad colombiana hacia ese proceso de adaptación climática. Yo lo he estado diciendo este año de manera muy frecuente en mis clases y en algunas charlas. El proceso de la pedagogía climática, de la pedagogía de la adaptación climática ha fallado. Siento que no lo tenemos como una prioridad como Estado. Entonces, efectivamente, la percepción de unos va a ser muy diferente a la percepción de otros. La percepción de los empresarios, de un pescador o de un campesino es muy diferente. Y yo aquí sí siento que nos ha faltado, tenemos un vacío en esos grandes aportes que han hecho institutos de investigación, el IDEAN, la Tercera Comunicación, el mismo DNP, algunos ministerios, algunos gremios, para poder canalizar todo eso y volver el tema de la adaptación climática y la realidad climática y el futuro climático un pensamiento mucho más homogenizado, un marco mucho más claro para los colombianos. Yo siento que ahí tenemos un reto que se nos está haciendo muy tarde. Pedagogía climática. Creo que ahí hay dos palabras tremendamente importantes y bueno, y es lo que buscamos a través de estas conversaciones en casa, que las personas reflexionen un poquito más sobre la comprensión o su visión que tienen de las dinámicas ambientales que nos afectan aquí en la ciudad de Bogotá, que nos afectan en el entorno más cercano, pero también que tienen vínculos con otras regiones. Cuando uno ve las personas barriendo lodo afuera de sus casas, por ejemplo, después de una avenida, después de un derrumbe, y los entrevistan en la prensa, antes sí, pues es que siempre ha sido así, siempre ha pasado esto, en noviembre siempre llueve, siempre hay huracanes, en Providencia nunca nos había tocado uno, qué mala suerte, pero pues, y el que tocó es de los más bravos, pero finalmente como que no tenemos una perspectiva de si llueve más o llueve menos, o está más seco o está menos seco, porque la memoria juega un papel fundamental, los datos juegan un papel fundamental y la ciencia juega un papel fundamental. En ese sentido, quería preguntarle a María Eugenia cómo hacer para que podamos construir una conciencia climática
digamos, en nuestra sociedad? Gracias, Brigitte. Yo pienso muy particularmente que hay que tomar en cuenta lo que sería, y usted ahorita acaba de mencionar, lo que sería la memoria socioecológica. La historia ambiental de los territorios es fundamental pues para entender y para transitar sobre todo hacia una perspectiva más prospectiva que prescriptiva, que es un poco lo que nos hemos encargado en los últimos años en abordar con el tema de cambio climático. Es decir, nos cansamos en revisar las tendencias pasado-presente y no tanto presente-futuro, qué es lo que va a pasar en un corto plazo, porque aquí ni siquiera estamos hablando qué pasaría dentro de 100 años, sino qué va a pasar el próximo año o dentro de 5 años con la vulnerabilidad y los desafíos que amerita pues, el cambio climático. Yo, digamos que sí soy consciente de que falta alguna articulación, una articulación un poco más estrecha entre las instituciones y la sociedad, es decir, estrechar esos lazos entre procesos de gobernanza y de gobernabilidad, pero también miro a Colombia y digamos comparo a Colombia con otros países de la región latinoamericana y siento que hemos tenido unos avances significativos en temas de adaptación al cambio climático, no tanto en mitigación, todavía nos falta un poco avanzar en eso porque además que nuestra obligación o nuestro compromiso, nuestra corresponsabilidad está más enfocada a promover procesos de gobernanza adaptativa, pero sí siento que se han estrechado algunos lazos o acercamientos entre instituciones y comunidades pues para fortalecer los procesos de adaptación. Por supuesto falta, evidentemente no estamos hablando de que ya está todo hecho y de que ya no tenemos que hacer nada, al contrario, de hecho la adaptación es un proceso muy vivo, es muy cambiante y ante cualquier externalidad también el proceso debe cambiar en los territorios, en los sistemas naturales o sociales o económicos incluso. Prueba de ello, por ejemplo, es el COVID. De alguna u otra forma el COVID viene a replantear todo el proceso de sostenibilidad que se estaba realizando en un sistema nacional, como sería, por ejemplo, el Estado en Colombia, en cuanto a cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y metas de sostenibilidad, y por supuesto ahí también entra a jugar un papel fundamental en el proceso de adaptación al cambio climático. Pienso entonces que Colombia se tiene que enfocar a revisar un poco y a adentrarse un poco más a los territorios, escuchar las voces de los territorios para así articular acciones que sean integrales y eficientes y efectivas, ¿no? en la gestión integral del cambio climático. Todo eso es digamos, un desarrollo narrativo del cambio climático que se ha venido desarrollando y que hemos construido en los últimos años, especialmente pues a raíz de la participación muy activa de Colombia en el Convenio de Naciones Unidas, en el Protocolo de Kioto y otros acuerdos internacionales y actualmente también de desarrollo sostenible. Pero en la cotidianidad las personas se preguntan, o yo no sé si se preguntan, ¿realmente viene el apocalipsis climático, el caos climático, la crisis climática? ¿Debemos declarar la emergencia climática? Y entonces los discursos colapsan porque no tienen respuesta directa a las preocupaciones, como decía María Eugenia, de las personas, de los niños que tienen 10 años y que esperan cumplir 25, 30 aquí en Bogotá desarrollando sus actividades y su vida, diciendo, pero un momento, ¿qué nos espera? Ahí yo creo que hay un desajuste importante o de comunicación o de percepción que no sé en qué estado está. Me gustaría saber mucho que Sandra nos ampliara un poquito la visión que planteó en la primera pregunta. Pues Brigitte, yo sí, y me baso también en la tercera comunicación de cambio climático, ¿no? El IDAM y el país hicieron una encuesta sobre la percepción del cambio climático y menos del 20% de las personas conocía qué era el cambio climático. Entonces, ahí tenemos una base para partir del reconocimiento de que como sociedad todavía no lo entendemos. Nosotros somos muy dados a banalizar palabras y conceptos, los colombianos somos muy dicharacheros, entonces vamos cogiendo palabras y las vamos adaptando a nuestro lenguaje. Y yo creo que lo que ha pasado con el cambio climático un poco es eso, ¿no? Es un concepto que rápidamente estamos incorporando en el discurso, pero sin tener claridad de la profundidad de lo que eso implica. Y en un país como el nuestro, Brigitte, un país tan complejo
en su relieve. Estamos en una zona de confluencia intertropical, donde la variabilidad climática en Colombia es una característica de esa complejidad. Y si a esa variabilidad climática encima le sumamos los efectos del cambio climático, pues realmente es un proceso denso, complejo, que necesitamos aterrizar, porque además se presenta de manera muy diferente en todo el país. Es muy diferente lo que pueda estar sucediendo en toda la vertiente del Pacífico, muy diferente lo que pasa en los llanos, muy diferente lo que pasa en los valles interandinos, en el Caribe. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, esa ausencia que yo manifiesto de la institucionalidad para la adaptación nos está faltando, porque entonces, ¿quién hace esa pedagogía? ¿Quién hace ese trabajo con el más regional? Si no tenemos una cabeza tenemos la cabeza del sistema, o sea, la tenemos en la política, pero realmente en la actuación, en la implementación de la política, en la promoción, no tenemos. Fíjate cómo otros ministerios, tú, el Ministerio de Comercio, tiene un montón de instituciones que implementan, fomentan la política, hacen la gestión. ¿Cuál es esa institucionalidad que nos está ayudando a aterrizar para que los colombianos, los empresarios, el pescador, el cultivador, el niño del colegio pueda entender qué es lo que está pasando? Entonces, la gente se siente muy cercana con el cambio climático, con las lluvias. Es como el fenómeno más fácil, más cercano, físico, con el que se encuentra. Y entonces cada vez que llueve, tenemos un aguacero torrencial, pues la gente dice, esto es el cambio climático, ¿no? Pero es que el cambio climático es la variabilidad climática, y ahí parte el tema. Yo siempre, pues, en mis clases con los estudiantes, para mí eso es un termómetro buenísimo. Yo le doy clases a estudiantes de administración y a estudiantes que entran a hacer maestrías en gerencia ambiental. Y los sondeos sobre la percepción del cambio climático y sobre la dimensión del reto, por ejemplo, para las empresas que esto tiene inicialmente antes del curso, es bastante lejana. Y entonces esto a mí me va como fomentando y fortaleciendo esta hipótesis que yo tengo, que la pedagogía climática no se ha dado. Entonces yo sí creo que nosotros necesitamos territorialmente entender mucho mejor ¿a qué se va a exponer? O sea, la tercera comunicación de cambio climático es maravillosa. Hay unos insumos municipales, departamentales brutales. O sea, poder que cada municipio, que en cada colegio tuvieran esos mapas de los escenarios climáticos y saber que es que en este municipio las precipitaciones van a disminuir a tal medida, pero en los municipios de la montaña las precipitaciones van a aumentar. Es muy importante para eso que estaba diciendo María Eugenia, y es cómo empezamos a transitar hacia el futuro, cómo empezamos a construir resiliencia climática, porque no va a ser igual para todo el país. No todo el país tiene las mismas condiciones, no solamente climáticas, sino de infraestructura y de capacidades humanas para adaptarse al reto que vamos a enfrentar. Bogotá es una excepción. Y Bogotá ha avanzado un montón. Bogotá, afortunadamente, pues tiene una masa crítica maravillosa. Digamos, hay posiciones de todo tipo, algunas más extremas, pero eso da cuenta del capital humano que hay en Bogotá para pensar y preocuparse en el futuro climático. Y la declaración de la emergencia climática, pues, es el resultado de un proceso ciudadano, de una ciudadanía más preparada, más consciente y más fortalecida. Está pasando lo mismo de pronto en municipios donde el déficit hídrico va a ser determinante para los procesos no solamente económicos, sino de salud. Por ejemplo, La Guajira, no. Son procesos de capital social muy diferentes. Entonces yo creo que es esa brecha que tenemos en este país, necesitamos fomentar para ir cerrando la brecha. Y eso tiene que estar muy marcado por la política pública. Dos expertas ecólogas, maestras, y que además conocen muy bien cómo se ha construido la política climática en Colombia y en el mundo. Vamos a seguir conversando con ellas después de esta pausa. Sandra Vilardi y María Eugenia Rinaudo nos acompañan aquí en La Casa en el Planeta esta noche para tratar de entender por qué es tan importante tener una visión
completa de lo que significa el cambio climático, especialmente cuando hemos sufrido acciones devastadoras por los huracanes, por los deslizamientos, por la acumulación de agua en esta época de finales de noviembre en el país y que seguramente se mantendrán por la condición de la niña hasta el próximo año, según nos dice también el IDEAM. Todos estos elementos van a cambiar nuevamente en 2 años y volveremos a hablar de sequías, de incendios, y pareciera que no logramos ajustar nuestros proyectos sociales, no logramos ajustar nuestra vida a una variación climática, como decía Sandra al finalizar la sección anterior, que ha existido por milenios y que incluso ha hecho colapsar civilizaciones por ese motivo. ¿Qué tal con cambio climático? Es decir, ¿qué tanto le añade el cambio climático al riesgo que experimentamos los colombianos y los bogotanos en los próximos años? María Eugenia. Gracias, Brigitte. Yo antes de eso quisiera rescatar algo que contó Sandra que en la parte anterior, que me parece muy importante, y es esa necesidad de entender si estamos cobijados bajo un cambio climático, una variabilidad climática o simplemente, digamos, otro fenómeno. Y en este sentido yo pienso que la sociedad colombiana y la sociedad del mundo está consciente que nuestras acciones pues representan un riesgo sobre el territorio, positivo o negativo, es decir, nuestra forma de relacionarnos con el territorio pues siempre va a ocasionar algún tipo de riesgo, y a pesar de que la persona quizás alguna comunidad rural o lo que sea no piense o no sepa que esos, por ejemplo, fenómenos que están sucediendo a nivel local estén asociados a la vulnerabilidad o al cambio climático, sí son conscientes de que algo está pasando. Es decir, creo que precisamente la globalización y estamos inmersos en un proceso muy de internacionalización de conocimientos, de noticias. Creo que eso hace que, digamos, nos aboquemos a entender que algo está pasando, aunque no sepamos, digamos, cómo se llama eso o por qué surge ese proceso, ¿no? Entonces esto es importante porque nos crea como una especie de conciencia comunitaria que precisamente va a conducir a ejercer procesos de cambio en los territorios hacia la sostenibilidad. Un factor importante que yo pienso y que se puede destacar de la pregunta es la necesidad de cómo podemos comunicar el cambio climático en un contexto sobre todo de toma de decisiones. ¿Cómo se puede, digamos, enlazar la complejidad y la incertidumbre que está detrás del cambio climático? Porque pues a pesar de que tenemos un montón de estudios, insumos, etcétera, a nivel nacional, departamental y municipal, incluso como lo contó ahorita Sandra, pues obviamente sí está el riesgo de la incertidumbre, está el riesgo de la hipercomplejidad que amerita un fenómeno como el cambio climático o como el cambio ambiental global, incluso que ya hoy en día pues se viene hablando de que el cambio climático es uno de los procesos del cambio ambiental global. En algunos territorios es mucho más evidente, digamos, esos avances significativos en las acciones de adaptación, en otros territorios pues no tanto, pero en el caso de Bogotá particularmente considero que el plan de adaptación y todo lo que se viene construyendo también a nivel nacional que alimenta directamente a la capital, pues puede ser parte, digamos, de esa estrategia que necesitamos para cambiar los paradigmas en relación al cambio climático y poder realizar acciones más acertadas en el territorio. Uno piensa cuando ve regiones como La Guajira, como el Bichada, como Putumayo, regiones secas en el centro del país que tienen, digamos, regímenes muy particulares de pluviosidad, sequía, variaciones muy marcadas a lo largo del año, que si el cambio climático va a acrecentar esas condiciones extremas, va a haber dificultades muy, muy grandes para todas las actividades económicas y para la vida cotidiana, para obtener agua potable, para irrigar y producir comida, para incluso habitar físicamente el territorio. Cuando le dan a uno los datos de temperaturas máximas continuas durante 3, 4 días de 40 y tantos grados centígrados, ya comienza uno a preocuparse por la salud física de las personas. La Guajira, por ejemplo, una región que personalmente creo que va a tener muchas dificultades para seguir existiendo en el año 2050.
la población wayuu, que es una población indígena con una ancestralidad que se remonta a miles de años, está reflexionando sobre su propia situación y ubicación en el territorio, porque si no hay un mecanismo de adaptación, un mecanismo robusto y un cambio en la dirección en que se hacen las cosas, indudablemente va a experimentar una crisis supremamente grave. ¿Cómo contar esos temas de riesgo a los pueblos indígenas, a los empresarios, a los ciudadanos de Bogotá de una manera que no sea apocalíptica? A veces yo me paso en ese sentido, bueno, de crear un poco de temor a lo que se viene, sino de una manera inspiradora para la búsqueda de soluciones. Pero empezamos por el riesgo, ¿cierto? ¿Cómo comunicamos el riesgo? Brigitte, yo creo que hay herramientas que nos permiten unirnos. Vivimos en un país también con muchas esquinas y muchas aristas, y estos temas ambientales han provocado también muchísima tensión por los usos del suelo en los diferentes territorios. Yo creo que hay que partir de un principio, y es que ante el cambio climático y la crisis que esto va a generar, todos estamos del mismo lado. Todos vamos a estar del mismo lado por la dificultad de la regulación del agua, por la dificultad de la fertilidad de los suelos, por la posibilidad de conectarnos y comunicarnos, ¿no? La vulnerabilidad de la comunicación y la conexión. Entonces yo creo que lo primero es, esto no es los que creen en el cambio climático son buenos y los que no lo creen son malos. Todos vamos a estar afectados. Entonces, lo primero es, estamos todos del mismo lado. Lo segundo, yo creo que los ejercicios, digamos, la semana pasada tú tuviste una invitada maravillosa, Lorena nos hablaba de la historia y de los cambios. Yo creo que poder reconocer entre todos esa historia de cambios y transformaciones, lo que eso ha tenido en ganancias netas para la sociedad, pero también en vulnerabilidades adicionales, en esa construcción de riesgos, es como un segundo paso, pero también la construcción del futuro, ¿no? Del futuro posible y el futuro deseado, del futuro desde la gestión. Nos falta pensarnos el futuro si seguimos como vamos, y nos falta pensarnos el futuro si asumimos nuestra conciencia y responsabilidad colectiva sobre la adaptación climática. Aquí hay dos cosas importantes. Yo creo que es importante, es urgente seguirle solicitando al gobierno nacional que actúe de manera responsable como la cabeza de garantizar el bienestar de todos los colombianos ante el futuro climático, pero dos, el Estado somos todos, ¿no? Y yo creo que aquí los gobiernos se demoran mucho en aprender. Tenemos una infraestructura del Estado tan debilitada, está un poco colapsado, que incorporar, por ejemplo, los mismos ejercicios que hace el Estado les cuesta mucho. Yo, con el pasado evento de Iota tan doloroso, vemos cómo es que el INVEMAR creó el plan de adaptación climática para Providencia, nosotras hicimos el plan, todo este tema de Colombia Anfibia y los insumos para la delimitación pensando precisamente en la adaptación climática, pero el Estado no lo ha logrado incorporar, no logra pasar de los institutos de investigación a la administración pública y la gestión. Entonces, ante el reconocimiento de esa realidad, ¿cierto? Es una realidad dolorosa, pero ahí está. La sociedad civil, las empresas, los gremios, necesitamos apoyar la adaptación climática. Y la invitación es esa, tenemos que pensarnos el futuro, tenemos que hacer unos ejercicios reales de futuro. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, sería ideal que el gobierno liderara y empujara, pero mira, yo creo que universidades, la EAL, los Andes y todas las universidades deberíamos tener un gran compromiso de la pedagogía climática y de ayudar con nuestros estudiantes a pensarnos el futuro y a co-crear ese futuro de la adaptación climática. Yo me imagino claramente las dificultades que experimenta cualquier gobierno cuando tiene que atender las emergencias climáticas. No hay tiempo de pensar más allá de la angustia que proviene de ver la isla de Providencia devastada, de ver los desbordamientos en el Chocó, en fin, de ver la gente sufriendo y por tanto pues tener que desplegar continuamente esas capacidades de emergencia.
Entonces los gobiernos viven de emergencia en emergencia y el Sí. Estado, como dice Sandra, tal vez no tiene los mecanismos para garantizar un proceso de más largo plazo que nos permita decir, oigan, vamos a estar mejor preparados para el siguiente huracán, porque va a haber siguiente huracán y ojalá no Sí. sea en menos de 20 años porque pues a Puerto Rico le tocó y vemos que Puerto Rico está prácticamente colapsado y estamos hablando de una nación con un padrino importante. Bueno, yo creo que afortunadamente tenemos un cambio de política en el norte que nos va a ayudar a que la próxima cumbre en Glasgow sea más promisoria. De eso y de otras soluciones vamos a hablar después de la pausa. En la Casa en el Planeta hemos enfatizado muchísimo en temas de justicia ambiental. Hoy hablando de cambio climático, obviamente tenemos que referirnos a la justicia climática y a los procesos de negociación para construir mejor distribución del riesgo, mejor apropiación de la responsabilidad que tenemos los distintos países, regiones dentro de los países y personas en la profundización de los efectos del cambio climático. María Eugenia, ¿qué va a pasar en Glasgow a mitad de este año en la COP de cambio climático? Pues hay mucha expectativa por relación a esta COP, porque pues como no se pudo realizar en este año, pues con toda razón, digamos que los efectos del cambio climático pues siguen andando y hasta que, digamos, los países no se reúnan, pues no hay avances significativos en esta materia. Sin embargo, uno de los temas más centrales que Glasgow quiere enfatizar es precisamente un poco lo que usted decía antes de la pausa, es el tema de las soluciones. Mucho se ha hablado en estas cumbres pasadas del clima, en qué es lo que ha pasado y cómo podemos revertir estos procesos de cambio asociados al aumento de temperatura, sobre todo pues para movilizar a las naciones, movilizar la toma de decisiones centrada y acertada pues en este tema. Sin embargo, en esta COP26, uno de los enfoques que de hecho inició en la COP25, en la COP de Madrid, liderada por Chile, fue el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones tecnológicas climáticamente inteligentes. Entonces, esta búsqueda ambiciosa de respuestas que necesitan las naciones, necesitan las sociedades, pues es fundamental. Ahí surge entonces el tema de cómo la naturaleza puede ser un potencial para promover procesos de mitigación basada en ecosistemas y procesos de adaptación basada en ecosistemas que nos permitan reconstruir no solamente lazos entre la sociedad y la naturaleza o el entorno, sino también promover procesos de conocimiento y de cambio estructural en las instituciones y en los sistemas de poder para precisamente apoyarnos digamos, en la búsqueda de respuestas más asertivas frente a esto. En la cumbre pasada, por ejemplo, en la COP25, por primera vez se destacó el rol fundamental que tienen los océanos, por ejemplo, frente a la mitigación de cambio climático, como sumideros de carbono. Y es algo muy importante porque se empiezan, digamos, ya a explorar temas que quizás antes estaban un poco, entre comillas, escondidos en las negociaciones climáticas y hoy en día ya se empiezan a potencializar mucho más. En esta cumbre de Glasgow también, así como el año pasado, pues digamos se puso como a nivel prioritario el tema de los océanos. En este año en particular se quiere enfocar más hacia el tema de las montañas y los bosques, cómo precisamente la protección de este tipo de paisajes y la gestión sostenible de este tipo de paisajes pues puede ser un factor beneficioso no solamente para promover bienestar humano, sino también salud y seguridad ambiental. Soluciones basadas en la naturaleza es un concepto acuñado ya hace varios años por la UICN y por muchos grupos de investigación y que tiene una trayectoria muy interesante, incluso hasta llegar al tema de la biomímesis o las soluciones bioinspiradas, cómo volver a habitar en territorios interpretando su dinámica. Un poco lo que Lorena Rodríguez nos mencionaba con la idea de la adaptación a las inundaciones construida por los pueblos muisca. Inteligencia climática fueron las otras palabras que mencionó María Eugenia. ¿Cómo hacemos de Bogotá una ciudad del futuro con inteligencia climática, Sandra?
Brigitte, pues nos toca reactivar la inteligencia y yo creo que aquí hay un tema, a mí me encanta este concepto de biomímesis y esta inspiración porque nos hace recordar que es que la naturaleza lleva millones de años haciendo ensayo y error y lo que hoy coexiste con nosotros, hoy hablando en términos geológicos, es porque ha superado un montón de esos procesos para poder superar la variabilidad climática. Entonces nosotros intentamos con tecnología hacer cosas, no lo hemos logrado. Necesitamos desarrollar inteligencia reconociendo a la naturaleza como la gran maestra. La naturaleza desde nivel de genes hasta los niveles de ecosistemas. Y en ese reconocimiento de la naturaleza como la gran maestra, porque es que nos lleva millones de años de evolución, de ensayo y error y de desarrollos tecnológicos, necesitamos también fortalecer esas redes de conocimiento. Yo creo que tenemos retos por todo lado. Los biólogos y los ecólogos necesitan de pronto enfocarse más a esta biología y ecología funcional para poder darle opciones a los ingenieros, a los innovadores, para poder reconstruir territorios más resilientes. Colombia, que es un país de por lo menos el 30% de territorios, son territorios del agua, necesitamos reconciliarnos con el agua. Y necesitamos reconocer esos territorios del agua, porque es que ahí vamos a tener la regulación del agua en las momentos de grandes lluvias, pero también los reservorios de agua en momentos de sequía. Y eso se hace no solamente impermeabilizando los suelos y las cubetas, sino con unas relaciones con el suelo, los microorganismos, las plantas y los animales que están allí. Rediseñar este territorio anfibio lacustre de la sabana de Bogotá, en donde nos garantice seguridad ante esta variabilidad climática acentuada por el cambio climático, donde la gente pueda seguir viviendo de manera digna, decorosa, sin riesgos de que se le inunde y se le meta el agua del río a su casa. Pero con el mejor trabajo de la ciencia y de los innovadores y de la tecnología. Yo siento que está pasando, pero todavía a escalas de pilotos. Y ahí es donde necesitamos también, por ejemplo, Ministerio de Ciencia, con el DNP, necesitamos un empujón profundo para que estas soluciones basadas en la naturaleza tengan un desarrollo financiero, pero también de política pública que empuje a que se unan las mentes más brillantes de este país para trabajar en estos procesos de pensar los territorios climáticamente resilientes basados en eso que ya lleva millones de años de experiencia, que es la naturaleza y las configuraciones de la biodiversidad en territorios diferenciados. De todas maneras, si no desarrollamos esa inteligencia, lo que llamamos naturaleza nos va a seguir insistiendo en que el cambio se produce y que es a nosotros a quien nos corresponde adaptarnos, y no necesariamente eso va a ser un proceso indoloro, porque pues ya estamos viendo las graves consecuencias de esa incapacidad de comprender procesos ecológicos de largo plazo y de integrarlos a la gobernanza y de integrarlos a las formas de gobierno. ¿Qué pensarían ustedes? Y voy a arriesgar a hacer una pregunta como muy prescriptiva, porque aquí no estamos en la convención, de una misión de inteligencia climática, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá o para el país? María Eugenia. No, súper válido. De hecho, precisamente ese tipo de ideas como sacadas fuera de la caja de cartón es lo que necesitamos para promover estas estrategias de adaptación y de reconexión entre nosotros mismos y con nuestro entorno. Un poco lo que buscan las soluciones basadas en la naturaleza precisamente es eso, al ser, digamos, como utopías creativas basadas en la naturaleza, basadas en el potencial y en la función que cumplen los ecosistemas o diferentes especies, también nos permite como crear unos procesos de regeneración entre la sociedad y el entorno. Y básicamente este proceso de regeneración tiene que ir de la mano de muchas ideas innovadoras y disruptivas que podamos pues co-crear y co-diseñar entre todos,
pues para hacer las cosas diferentes y no volver a hacer las mismas cosas para tener los mismos resultados. Algo, digamos, similar y que estamos potenciando mucho en la Universidad de AN también es el tema del emprendimiento sostenible, pues basado en la naturaleza o inclusive lo que venimos llamando recientemente como el emprendimiento climático, que es buscar precisamente este tipo de ideas muy disruptivas que sean co-creadas entre diferentes actores y grupos de interés que hacen parte del territorio, pues para precisamente empezar a repensarnos un mundo diferente y, como decía ahorita, empezar a diseñar ciudades del futuro, ciudades que de verdad vayan a contribuir con la sostenibilidad de los territorios, la sostenibilidad incluso de la cultura. La cultura es parte fundamental de la identidad de los territorios y en Bogotá, digamos que tenemos una mezcla de muchas culturas, pero siempre finalmente es una cultura muisca, es una cultura de acercamiento, de encuentro, y ese es el tipo de cultura sostenible que también tenemos que promover en los casos, digamos, como bien dice usted, como una misión o inclusive ya los emprendimientos que se puedan desarrollar en el marco de eso. Para que no suene a cuña, quiero invitar a todas las universidades a que compartan y nos muestren sus iniciativas de investigación y de construcción de procesos de adaptación a cambio climático, porque indudablemente ahí hay un acervo gigantesco, Sandra ya lo mencionaba también, y de personas que van a estar muchos años, digamos, dedicadas a este tema de construir no solo conversaciones, sino experimentos de adaptación y mitigación al cambio climático. De hecho, la Gobernación de Antioquia conformó ya un comité de emergencia climática que comenzó a sesionar hace un par de semanas bajo la coordinación del gobernador Aníbal Gaviria, y estamos muy, digamos, muy contentos de que eso esté sucediendo. Ahora, necesitamos es garantizar que esos comités realmente sean capaces de proveer una perspectiva de gobierno hacia el cambio climático, que obviamente va a tener unos retos a 20, a 30 o a 40 años. Sandra cree que vamos a lograr construir esas ciudades inteligentes, esas ciudades anfibias, antes de que el colapso nos llegue. Ay, ¿por qué me haces esas preguntas? Para que nos digas que sí, que hay muchas expectativas y que los jóvenes están en todas las capacidades para proveer esas nuevas formas de habitar y diseñar el mundo. Yo lo que creo es que se está construyendo una nueva ciudadanía climática que necesita referentes, que necesita líderes claros, que necesita confianza, porque no hay confianza institucional en lo que va a pasar en las próximas décadas. Yo creo que la ciudadanía climática necesita elegir buenos gobernantes a todas escalas, municipales, departamentales, nacionales, pero necesitamos los líderes para que puedan ser elegidos. Y siento que esos líderes climáticos están siendo, o sea, no los veo. Y ese es un gran reclamo, ¿no? Yo creo que necesitamos que las personas que tienen esa capacidad de asumir ese liderazgo político público realmente sean los primeros en cursar esos cursos de pedagogía climática. Los necesitamos comprometidos, los necesitamos conscientes y los necesitamos propositivos. No los veo, Brigitte, no los veo, y por eso los jóvenes de hoy, yo sí creo que ellos van a ser, muchos de ellos, líderes políticos de esa transición climática en una década, ¿no? Digamos en el mediano plazo más o menos. Con esos cambios que en la universidad de ustedes y en muchas universidades como en la que yo trabajo estamos haciendo con nuestros estudiantes, creo que vamos a lograrlo, no sin que mucha gente vaya a sufrir. Tú hablabas hace un rato de la justicia climática y lamentablemente lo que va a pasar con la crisis climática es profundizar la brecha de las inequidades sociales estructurales de este país. Los habitantes ribereños, los habitantes costeros, los habitantes asociados a las laderas de las montañas van a ser los habitantes que con más intensidad van a sufrir los efectos de la crisis climática, y son históricamente los más abandonados, son históricamente los que están en los lugares en donde la planificación del territorio no entiende esas dinámicas. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un margen de dolor que ojalá
se ha asumido rápidamente por los próximos líderes que se elijan en esta década. Y eso, como te digo, yo creo que aún nos falta, yo sí creo que necesitamos una modificación, un ajuste institucional en el gobierno, en la estructura del gobierno colombiano, para poder transitar en esta década post-2020 y con los retos que tenemos para poder adaptarnos realmente. Entonces yo creo que hay como 3 elementos: la sociedad, líderes políticos y la estructura institucional para poder lograr esas ciudades y esos territorios adaptados climáticamente. Y plata, perdón. O sea, esto es caro. Claro, recursos financieros. Esto es caro. Necesitamos mucho dinero para invertir. Conversaciones climáticas estructuradas. Líderes que sepan que variabilidad climática no es lo mismo que cambio climático y que no reduzcan las ideas de adaptación a sus visiones a veces locales, pequeñas, sino que entiendan la conectividad social y ecológica que existe entre estos fenómenos. Líderes que tampoco pretendan ser dueños de verdades, porque a veces, como decía el graffiti, queremos más promesas y menos obras, porque las obras hasta el momento han resultado a veces muy poco adaptativas o muy poco o muy dañinas incluso. Gracias a nuestras dos invitadas, a María Eugenia y a Sandra, por esta conversación tan interesante, tan ilustrativa. No dejen de mirar los reportes del tiempo, no dejen de mirar los escenarios climáticos. Yo creo que en el mundo hoy en día estamos abocados a todos convertirnos un poquito en usuarios de la información y en actores de la reflexión climática, porque ese será el fenómeno que marque las vidas de la sociedad durante muchas décadas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la Casa del Planeta, también a nuestra audiencia a través de Facebook, de nuestra nueva comunidad que está abierta a sus comentarios. Que tengan buena noche.